Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nosotros hacemos parte con Daniel Bogotá y Natalia Vázquez de la siguiente presentación. Hacemos esta pequeña introducción porque tuvimos un problema de manejo de tiempos, se nos descoordinó los tiempos con el profesor y no pudimos realizar la presentación de manera presencial ese día en clase. Por lo tanto, el profesor nos ha dado la opción de que articulemos este contenido de otra manera. Por lo tanto, vamos a utilizar inmediato tips, la explicación del texto. Por ahora, el itinerario es como lo primero, la presentación del autor. Segundo, la explicación de cada parte de nuestro artículo, de nuestra parte del texto. Y ya finalmente darles a ustedes como una OVA o una OVA, ¿sí? Un objeto virtual de aprendizaje en el que ustedes puedan reforzar todo el contenido que vamos a explicar. Y ya. Bueno, hola a todos. Hacemos esto por este medio, ya que creemos que sería una mejor estrategia metodológica realizarlo vía presentación, ya que allá en el salón quizás se nos resulta un poco engorroso pues ponernos a repasar la vida del autor mediante el tablero. Entonces quisimos hacer esto mediante este medio. Y es que en esta parte, pues yo precisamente me encargaré de explicarles esto, la presentación del autor. Cabe destacar que nos enfocamos principalmente en el autor del texto como tal, no de el libro en general, sino que del capítulo, ya que el libro en general pues son compiladores y son tres autores, si mal no estoy. Entonces quisimos enfocarnos en el autor del texto en sí. Otra aclaración es que quizás fue algo complicado conseguir información de Orlando Pulido Chávez, ya que eh, pues uno se mete al internet y solo encuentra información de él mediante, no sé, LinkedIn o plataformas de este estilo. Entonces, quizás algunas cosas de las que vamos a mencionar han cambiado, quizás ya no se encuentra haciendo esa actividad o quizás sí. Entonces, queremos aclarar esto. Habiendo mencionado esto, pues ahora sí ya continuamos con la presentación. Y continuando con la presentación, en un primer momento vamos a hablarles acerca de la formación académica y posgrados con los que cuenta Orlando. Aquí en la imagen encontré una de las pocas fotos que aparecen en la web. Em, y bueno, pasando a mencionar en un primer momento que él es antropólogo. Esto lo estudió en la Universidad Nacional de Colombia. Ya desde ese entonces él presentaba un interés muy particular pues en el estudio de la cultura y de la educación en general. Luego de estudiar antropología, pasa a realizar un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica en la Universidad de La Salle de Costa Rica. También cabe recalcar que siempre se le ve un interés ya posteriormente en el apartado de publicaciones se observará más claramente, siempre se le ve un interés en cuanto a la investigación educativa. Entonces se podría decir que él es un investigador activo que participa en investigaciones sobre políticas educativas. Esto también es muy importante. La mayoría de textos, o bueno, sí, la mayoría de textos siempre están dirigidos hacia ese apartado, hacia políticas educativas.
y pues esto lo hace pues con la intención de contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas. Esto también se realiza en el texto que nosotros analizamos. Algunos apartados él menciona pues como ciertas reflexiones, cierta crítica al sistema en las escuelas. En este orden de ideas, pues pasaremos a hablarles acerca de las contribuciones en política educativa y de sus publicaciones. Eh, otra, otra cuestión que nos apareció al intentar encontrar información sobre Orlando es que quizás las publicaciones que realiza, él las realiza no únicamente él, sino la mayoría de ellas están en un compilado de, pues, de textos. Caso que también ocurre en el texto que nosotros analizamos, que hace parte de un libro general que pues es el que el profe nos mandó, ¿no? Continuando, se podría decir que él es miembro del Consejo Deliberativo Fresque, que me permitirán leer. Esto es Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación de América Latina y el Caribe. Esto pues es una organización que promueve la educación en América Latina en general. Entonces ya podemos ver cómo él ha expandido su conocimiento hacia el análisis de América Latina en general. No se queda únicamente en Colombia. En cuanto al compromiso con la educación, él hace parte de formulación de políticas educativas, como ya mencionamos, y que benefician ya a América Latina. También tiene un enfoque en el desarrollo sostenible, impulsando pues iniciativas que fomentan la educación inclusiva y de calidad en contextos vulnerables. Este apartado también se observa en el texto ya posteriormente. Pues él menciona acerca de estas educaciones inclusivas y cómo en el juego de la hegemonía quizás muchas veces se quedan por fuera. Y por último en este apartado, pues hablaremos acerca de las publicaciones destacadas que encontramos de Orlando. Como les mencioné, pues estas son principalmente estrategias en investigación educativa y calidad de la educación. Eh, Estas son las cuatro que encontramos justo después de la que nosotros realizamos la lectura. La primera que encontramos, la más reciente que encontramos, fue estrategias metodológicas para la investigación educativa. Esta es una investigación desde el trabajo docente. Posteriormente encontramos, esta ya es una colaboración con Lara Mejía, que lleva por título El puente está quebrado entre la formación inicial y el ingreso al mundo laboral de los docentes. Esto hace parte de una revista bueno, de un libro que se llama Todo pasa, todo queda, historias de maestros en Bogotá. Como les mencioné, la mayoría de textos que presenta Orlando eh, los hacen, pues se encuentran en un compilado de textos. Em, si no estoy mal, todos estos pertenecen a esta característica. El otro texto que encontramos es la cuestión de la calidad de la educación. Educación y buen vivir. Reflexiones sobre su construcción. También aquí podemos observar otra de las ramas por las que se va ahorrando. Es que muchas veces realiza una crítica o reflexión
sobre la educación en general. Esto yo creo que se puede observar en nuestro propio texto y en la mayoría de textos que acabo de mencionar. Es una presencia que siempre pues el autor menciona. Y el último texto que encontramos, que justo también salió en el año que nuestro texto, que el texto que nosotros vimos, eh, es de, ya por título, Políticas Públicas Educativas, participación e incidencia. Esta también es una colaboración con Catalina Ángel en las escrituras de la política, la rebelión del lenguaje. Como les mencioné, todos estos textos son los que encontramos que publicó justo después de, pues de la publicación de nuestro texto que hicimos. Esto no significa que quizás haya publicado solo estos cuatro y ya no publico más. Quizás haya uno más en la red, cosa que nosotros no encontramos, ya que como les mencionamos es algo complejo encontrar información pues de este académico. Este apartado es un apartado que de alguna manera deducimos por medio de la poca bibliografía que encontramos. Y es que aquí quisimos como ver las ramas por las que se mueve el pensamiento y las prácticas de Orlando. Pues la participación en las iniciativas de políticas educativas con miembros de la coalición colombiana por la educación. Lo primero que pudimos identificar es la defensa del derecho a la educación. Eh, Principalmente él enfoca sus actividades en este ámbito, enfocándose en garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los colombianos. Eh, Otra rama que encontramos es una iniciativa colaborativa, ya esto con múltiples actores sociales para fomentar políticas de educación inclusivas y efectivas. Otro apartado es la investigación y políticas. Se proyecta esto por medio de proyectos que vinculan la investigación educativa con la formulación de políticas efectivas en el sector. Quizás esto último es lo que más encontramos en la bibliografía que pues, encontramos en la red, pero quizás esto es lo que no logramos encontrar en nuestro texto. Ahí podemos ver una diferencia. Y por último, pues la visibilidad nacional. Eh, Esto, pues el trabajo que para visualizar la importancia del derecho a la educación en la agenda pública en Colombia. Y bueno, eso sería todo lo que encontramos. Como les mencioné, fue algo complejo, no hay mucha información pues, detallada sobre la vida de Orlando, principalmente se encuentra acerca de lo académico y pues hicimos el mejor intento para lograr encontrar eh, lo que había. Ya pues nos encargaremos de explicar el texto en general. Ya. Listo. Entonces vamos con identidad. Entonces, el autor nos dice que la identidad está articulada o trasvasada por dos momentos. Entonces, la primera es su relación con la historia. Entonces, vamos a mostrar que la identidad está articulada por un pasado,
presente y un futuro. Acá afirmando la primera premisa que dice Pulido, que la identidad es histórica. ¿Listo? En ese orden de ideas, él nos habla de que esto está traspasado por unos intereses y necesidades propias. Esto ya lo vamos a interpretar más adelante con la relación con los demás. Entonces, por un lado está esta parte, por el otro lado estas relaciones, la relación de la naturaleza y esta es la relación con los demás. Entonces, en esta relación de la naturaleza, el ser humano esta relación está mediada por la fuerza de producción social. De la sociedad. Como podemos ver, esto nos da un abrebocas a la teoría de Marx. Entonces, nos vamos con Marx y sus manuscritos. Entonces, acá vamos a poner a Marx y los manuscritos económico-filosóficos. Entonces, acá que nos dice Marx, viene a reafirmar esta teoría en donde la relación del ser humano está mediada por el trabajo. Listo. Y esta es la relación de la naturaleza del hombre. Listo. Esto nos explica que esta relación, es decir, este trabajo construye la naturaleza, esta relación, y además de construirla, sale el mundo de las cosas. Por otro lado, ya nos vamos nuevamente acá a los demás, a la relación de los demás, de la identidad de los demás. Entonces es lo primero que se, digamos, a lo largo de la historia, lo primero son las agrupaciones en relación a la producción. Entonces acá nos vemos, por ejemplo, esas agrupaciones en las relaciones de producción se pueden ver, por ejemplo, en las fábricas. Entonces el compañero de fábrica, o en las escuelas el compañero de escuela, esas agrupaciones, ¿no? Agrupaciones de abordar las relaciones de producción. Entonces, esto que nos, bajo, digamos, la lógica es como se da dentro de este orden civilizatorio
civilizatorio, por decirlo así, capitalista, entonces lo que hace es que se fragmenta y se categoriza a la población. Entonces en nichos que tienen unas características y intereses y expresiones propias y los hace distintivos de los demás. Entonces vamos a poner esta primera parte. Entonces, esto fragmenta a partir de una categorización y esto genera entonces lo que les digo, los nichos o segmentos poblacionales. Entonces estos tienen unas características que es muy importante esto, los diferencia de los demás. Entonces acá vemos que hay una relación con nosotros a partir de la diferenciación. Entonces él habla de que la identidad es un correlato de la diversidad. Esto que está hablando es el proceso, la diversidad. La fragmentación. La distinción y la contradicción. Entonces, la distinción y la contradicción, que es como la última. Entonces, él habla de contradicción porque él habla de que este es un proceso no hegemónico, es heterogéneo. Entonces acá hay, a partir de la no homogeneización, o sea, de la heterogeneidad, se van construyendo esas identidades. Entonces, este proceso se concluye en formar conciencia de sí mismo, en forjar una propia identidad. Entonces, en la calle se remite a la conciencia de tener unos deberes y unos derechos dentro de la sociedad, es una conciencia del yo dentro de la sociedad. Es ese reconocimiento, es a partir de la negación, entonces es el yo en el mundo. Entonces acá se remite a Gramsci. Entonces vamos a Gramsci. Y que interpreta a Novalis. Y habla, básicamente la conclusión es que sin un conocimiento de nosotros mismos no podemos verdaderamente conocer a los demás. Entonces él está hablando ahí en la primera instancia de una relación, como decía, desde la contradicción y desde la diferenciación, que es lo que me diferencia del otro, es lo que me construye mi propia identidad, básicamente. Entonces hablamos de que la cultura es el saber de sí en mi entorno y la apropiación del yo histórico. Esto es muy importante. La apropiación
del yo histórico. Listo. Entonces, con esta apropiación del yo histórico, él habla de que la praxis histórica consciente es el medio por el cual los hombres forjan su espíritu. Entonces estamos hablando de que esta apropiación de la personalidad, por decirlo así, de su propio yo, esta apropiación de su personalidad, que es básicamente como lo que nos decía el 11, los profesores, era como cómo me veo yo a futuro, cuál es mi puesto, cuál es mi punto de partida en el entorno en el que yo me relaciono. Entonces, eso es lo que fomenta, habla acá, el espíritu. Listo. Él habla de que este proceso permite una autoconciencia crítica desde la apropiación de su propia identidad, desde el yo histórico. Entonces, al final, el autor, acá en esta parte, podemos ponerlo, refuerza toda esta idea, digamos, toda esta epistemología, todo este concepto de identidad a partir de la dialéctica de género. Entonces, la dialéctica, pero la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y esclavo de Hegel. En donde hay una relación de diferenciación del otro. Entonces, y esta diferenciación se da a partir de la negación. Entonces, tal como dice la dialéctica del amo y del esclavo, no hay posibilidad de que haya esclavo si no hay amo. Y viceversa, no puede ser amo una persona si no tiene esclavos. Entonces se da, como se puede ver, esta identidad se da a partir de la negación. Entonces acá ya habla ya como tal de la heterogeneidad, ¿sí?, de las identidades, esbozando cuáles son esas heterogeneidades. Entonces hablamos de una heterogeneidad de identidad. Heterogeneidad de identidad. Entonces está la identidad nacional, la identidad cultural, la identidad de los niños, etcétera. Todos estos diversos tipos de identidades que construían, o sea, es decir, es la construcción con múltiples identidades internas, porque siempre habla de la importancia, igual que Gramsci, de conocerse a sí mismo. Si se conoce a sí mismo, se genera la identidad a partir de la diferenciación con el otro. Entonces, a partir de estas, digamos, de esta construcción de múltiples identidades internas, es que se sustenta la diferencia, que es la que tenemos acá. Continuando con la explicación, yo me encargaré de hablarles acerca del apartado de la hegemonía. Quiero resaltar lo que dice el autor en el principio, que la hegemonía él la ve como un medio, como un mecanismo, como una herramienta para desentrañar esa relación entre la identidad
identidad y la escuela. Entonces, para empezar, estaremos mencionando que la hegemonía es una herramienta, según como la veamos, para desenseñar la identidad. El por qué la ve de esta manera. Él considera que la hegemonía es una herramienta que consiste en, desde la validez de normalmente los más intelectuales, de alguna manera, por así decirlo, ellos tienen esta validez y pueden moldear de alguna manera la cultura misma a la que se vive la sociedad. Entonces, esta hegemonía es la que puede construir la identidad de las personas. Bueno, teniendo esto en cuenta, el autor nos menciona que la hegemonía no es necesariamente la dominación. La dominación es muy diferente, entonces no es dominación. La hegemonía tiene que estar sí o sí aceptada por el pueblo en general. La dominación es muy diferente porque la dominación sí o sí implica fuerza. Al implicar fuerza no se está haciendo hegemonía, ya que se está coaccionando al individuo para que éste obedezca de alguna manera la orden social. La hegemonía no, la hegemonía intenta meterse entre el discurso, intenta meterse entre la mente de los habitantes de la sociedad para así no cuestionarlos, para así no pues debatirlos, su propia conciencia sobre lo que se hace o no se hace. Teniendo en cuenta esto, entonces se podría decir que la hegemonía no existe sin un acto consensual entre la población. Toda la población tiene que estar de acuerdo de esto, pero no lo hacen explícitamente, directamente ya nacen con esta cosa dentro de ellos. Continuando con esto, esto ya lo mencionó mi compañera, esto es como lo pueden ver ya entre líneas, esto es una relación muy directa entre la dialéctica del siervo y el esclavo, ya que la hegemonía, como ya mencioné, normalmente lo hacen ciertos grupos sociales que tienen la capacidad de moldear pues, el pensamiento de la población. Estos grupos tienen poder intelectual de alguna manera, entonces estos podrían decirse que son el siervo. Y quienes hacen parte de la hegemonía, quienes la practican, sin de alguna manera darse cuenta, podrían entenderse como el esclavo. Este consenso indica una dirección. Esta dirección es una donde quienes tienen el poder logran hacer que sus intereses propios sean los de todos. Entonces, sus intereses propios sean los de todos. Teniendo en cuenta que la hegemonía no se impone por dominación, por ende no se impone por fuerza, entonces quisiera mostrarles como una especie de cuadrito para diferenciar mejor esta característica, ya que el autor se enfoca mucho en esta diferenciación, considera que si esta diferencia se queda perdida el concepto de hegemonía.
podría decir que la dominación es una imposición. También se podría decir que es por medio de la fuerza. O se podría decir que se está forzando el individuo. Cosa muy diferente a la hegemonía, que la hegemonía se puede ver como un consenso, la hegemonía se puede ver como una dirección moral, y la hegemonía también se puede ver como persuasión. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de este apartado se realiza al inicio de la vida de cada individuo por medio de diferentes instituciones, ya sea la familia, ya sea la escuela, que es la que se enfoca hablando conmigo en el texto, ya sea, no sé, la iglesia, las principales instituciones que envuelven al individuo. Todos los individuos siempre van a estar cortados por la hegemonía, pero no de esta manera. O sea, nadie puede decir que la están obligando a pensar ciertas cosas, pero de alguna manera sí ocurre, de una manera muy discreta, pero ocurre. Entonces aquí surge como una cuestión moral personal incluso. Uno se puede llegar a preguntar, no sé, por qué me gusta cierta cosa, por qué me gusta vestir de alguna manera. Si uno se pone a ver, pues en sus prendas, esta mañana uno puede decir, no, yo no pensé lo que me puse, pero dentro de mi mente puede ocurrir toda una serie de procesos que de alguna manera se puede predecir lo que yo me voy a poner, dependiendo de toda esta hegemonía que ha hecho parte en mi vida. Esto ocurre en cada individuo. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el arte. Un ejemplo del arte es como el arte primitivista se volvió de alguna u otra manera legítimo, y es que esto se hace mediante la historia. Antes no se consideraba de esta manera, pero como dijo mi compañera, al ser la identidad histórica, la hegemonía también porta esta particularidad. La hegemonía no es la misma en toda la historia, dependiendo, en la época de Hitler, por ejemplo, todos estos procesos actuales están muy diferentes a los que se tenían en ese entonces. Entonces hay que tener esto muy claro, la hegemonía es cambiante. Como dijo mi compañera, también es histórica. Entonces podemos observar cómo detrás de algo tan simple como se puede considerar la hegemonía, hay criterios personales, ya sea desde valores morales, valores estéticos, y pues todo este tipo de cosas que lo hacen cuestionar a uno personalmente sobre cómo es que me he construido yo como persona, si realmente lo he hecho yo o la sociedad me construyó a mí, qué tanta posibilidad de maniobrar en esta línea de hegemonía tenemos, es lo que uno se podría llegar a cuestionar. Pero aquí es donde aparece el papel de la escuela. Al mencionarles estos grupos poderosos, no estoy hablando de una orden de malignos que se encuentra por allá vestidos de traje, sino que realmente esto se ha generado de una manera muy genuina, por decirlo así. Pues normalmente los grupos con poder económico principalmente son los que tienen la capacidad de visibilizar sus gustos personales hacia el mundo. Quizás uno desde su
sé, desde la sala de su casa de extracto 2 no tenga la misma posibilidad que una chica TikToker del norte de Bogotá que pueda, pues, que tenga acceso a un iPhone 12 y que puede dar, como que imponer una moda de alguna manera. Entonces uno se llega a replantear todo este tipo de cuestiones. Entonces uno se pone a ver que nuestras concepciones en realidad están influenciadas, pues, por relaciones sociales y por relaciones de fuerzas no directas, como sería en el caso de dominación, sino fuerzas indirectas. Todo esto estaba muy relacionado con Foucault, ya que, pues, como ustedes saben, es bien sabido, Foucault los menciona relaciones entre verdad y poder. Para él, de alguna u otra manera, verdad es igual a poder. Y cuando esta verdad se logra imponer, como les dije, por medio de la hegemonía, entonces es ahí donde aparecen todos estos grupos, no necesariamente malignos, pero que de alguna u otra manera logran imponer su verdad entre los demás, imponiendo modas, imponiendo tendencias, ideologías, caso que ocurrió antiguamente. El primero que se me da a la mente es, como mencioné antiguamente, en Alemania nazi. De alguna manera lograron que toda una sociedad se imponga una verdad, y una verdad que desde los ojos de hoy en día es muy maligna, es muy macabra, una verdad ideológica de alguna manera. Entonces uno se puede dar cuenta del poder que tiene la hegemonía sobre la sociedad. Ya como maestro y como actor en todo este proceso, ya que, como les mencioné, uno como maestro y en la escuela es como el poder que tiene de moldear esta hegemonía. Entonces el maestro tiene la capacidad de identificar estos patrones. Lo importante de esto, como nosotros, ya como una pequeña reflexión, y para continuar después ya la exposición, como una pequeña reflexión es cuestionarnos todo esto, siempre cuestionarnos la hegemonía actual, si de alguna manera intentar ser ahistórico de alguna manera, no dejarnos moldear por cualquier tendencia que después puede que nos arrepintamos de alguna manera. Entendiendo todo este proceso que nos da la hegemonía, vamos a retomar otra vez con este apartado. Entendiendo que la hegemonía es histórica, el autor aquí trae al debate a Gramsci, como ya lo mencionó mi compañera ahorita. Este autor nos arroja dos categorías principales, dos categorías cruciales para poder entender la hegemonía. La primera de ellas es la hegemonía histórica. La segunda de ellas, dame un momento, la segunda de ellas es la eficacia práctica. Para entender estas dos categorías, pues hay, para redundarlo de una manera muy sencilla, quizás todo este sector que tiene este poder de maniobrar la hegemonía quisiera constituir su hegemonía como una hegemonía histórica. La hegemonía histórica no precisamente se queda encerrada en un lapso de tiempo concreto, como les mencioné antiguamente, ya que la hegemonía suele ser cambiante. La hegemonía histórica trasciende este tipo
de características. La hegemonía histórica suele ser ya facta en una sociedad, ya suele estar instalada, suele ser heredativa de alguna manera. Entonces uno ahí se puede, no sé, remover los pensamientos y ver qué me dio mi papá, mi abuelo, qué le heredó, y uno puede ver, identificar todo ese tipo de hegemonías que han estado a lo largo del tiempo. Hay que también aclarar en un principio que la hegemonía obviamente es particular dependiendo del contexto de la zona. No es mismo la hegemonía en Latinoamérica que en Asia, por ejemplo. Hay distintas tendencias, distintos tipos de ver el mundo y por ende va a ser muy diferente todo. Entonces, en cuanto a hegemonía histórica, se refieren a esto, como estos tipos de pensamientos que son constantes a lo largo del tiempo, que no trascienden. Y la eficacia práctica son eso ya se puede entender como las tendencias. No sé, traslado al momento actual, el TikTok de turno, el baile de turno, o volver a retomar lo de la Alemania nazi, por ejemplo. Toda esa ideología es una eficacia práctica, porque ahorita usted le puede preguntar a un alemán y le quiere hablar de esto y se va a sentir muy avergonzado. Entonces, de alguna manera, todo ese tipo de hegemonía no trascendió, gracias a Dios, de la nazi. Como venía mencionando, quizás en el medio de toda esta discusión entre la identidad y la hegemonía, y al que todo punto se enfoca, es la escuela. Entonces, quizás aquí va a ser como una escuelita. Me disculparán por mis capacidades de dibujo. Pero esta escuela siempre va a estar mediada por una serie de fuerzas externas que intentarán entrometerse en ella y imponer discursos, por así decirlo. Aquí la escuela entra en juego como un dispositivo clave para la construcción de las hegemonías mismas. Entonces, quizás podemos decir que aquí van a entrar en juego varias fuerzas ideológicas. Aquí todo el mundo quiere aplicar la eficacia histórica, ya que en las escuelas se construyen mucho hegemonías a corto periodo. Y otra serie de fuerzas que van a intentar interrumpirla de alguna manera. La escuela también va a estar atravesada por valores, y por ideales en general, ¿sí? Se forman en esta institución. La escuela, como les mencioné, la eficacia histórica siempre va a estar queriendo atravesarla de alguna manera, ya que aquí es donde se encuentra quizás la constitución de esta misma hegemonía, ya que, no sé, un político de turno puede imponer que los estudiantes tengan que ver cierto currículo en específico para de alguna manera transformar desde el nacimiento mismo la constitución mental de las personas. Entonces eso se transmite del hijo a la mamá, etc. Y de por sí va a ser una transformación muy significativa. Entonces siempre la eficacia histórica va a estar apuntando directamente hacia la escuela. Todo esto que tiene que ver, todo esto está muy relacionado con el tema anterior. La escuela se construye identidades.
es siempre ese objeto que estas fuerzas la intentan atacar. Uno como maestro se tiene que situar, identificar estas fuerzas externas, tiene que ser crítico con ellas. Uno como maestro tiene que tener una relación directa con el alumno y lograr identificar toda esa serie de patrones que está logrando ver, ya sea no necesariamente impuestos en la escuela, pero puede ser patrones ya sea familiares, patrones no sé, políticos de alguna manera. Y uno como maestro, lo destaca muy bien, Pulido tiene que tener esa capacidad de identificar esos patrones y no interferir o interferir mediando de alguna manera, y también autocuestionarse uno mismo si hace parte de estos patrones para lograr así pues, construir una escuela crítica. Bueno, entonces entendiendo la escuela como estas dinámicas, también hay que ver que la escuela no simplemente es ese instrumento, también se puede usar de otra manera. La escuela también puede ser vista como un elemento de resistencia. Esto también lo destaca mucho el autor. Como les venía mencionando, uno como maestro tiene que ser consciente de este poder que tenemos y para así generar resistencia ante estas hegemonías que pueden llegar a ser dañinas. Pues ya que la escuela hoy en día uno puede darse cuenta y enfrentar dinámicas de globalización, de tecnificación de las cosas, de seguir ideales neoliberales. Entonces de alguna manera uno puede darse cuenta y tratar de influir de alguna manera, o no influir directamente porque uno estaría imponiendo su propia ideología, pero sí de fomentar esa reflexión crítica en los estudiantes, de generar una discusión dentro del aula, de replantearse las dinámicas y hacer ese tipo de preguntas como el que hice antes, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué me parece feo una cosa? ¿Por qué me parece lindo una cosa? Todo este tipo de cuestiones es lo que uno como maestro tiene que interiorizar y tiene que exteriorizar hacia sus estudiantes para que ellos sean conscientes y puedan crear una escuela crítica.